Hay un patrón en la historia financiera que ha destruido los ahorros de millones en los últimos 15 años. Y justo ahora, en 2025, el marco legal está preparado para que suceda en los Estados Unidos. En 2013, Chipre se despertó un día encontrando sus bancos cerrados. Cuando reabrieron, el 47% de los depósitos por encima de 100.000 euros simplemente habían desaparecido, confiscados, no robados. Legalmente confiscados por el gobierno para salvar bancos en quiebra. En 2015, Grecia impuso controles de capital. Los ciudadanos podían retirar 60 euros al día de sus propias cuentas. Eso fue todo. Tu dinero quedó atrapado. No podías acceder a él. No podías transferirlo. No podías salir del país con él durante meses. Y en 2019, Líbano congeló todas las cuentas bancarias. Personas que tenían millones en ahorros no podían retirar más de $200 por semana. Esa restricción aún está vigente hoy. 6 años después, su dinero se ha ido, atrapado en un sistema fallido. 3 veces. 3 naciones desarrolladas. 3 momentos en que los gobiernos legalmente tomaron el dinero de los depositantes. No mediante impuestos, no vía inflación, directamente de las cuentas bancarias. Y esto es lo que debe aterrorizarte. El mecanismo legal para hacer esto en los Estados Unidos ya existe. Fue creado en 2010 bajo Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act. Se llama Autoridad de Bail-in. Y cuando llegue la próxima crisis bancaria, y está por venir, tus depósitos serán la primera línea de defensa. No dinero del gobierno, no préstamos de la Federal Reserve, tu dinero. Esta es la historia de cómo los gobiernos modernos incautan depósitos bancarios, por qué la ley lo permite, y por qué tus ahorros no están tan seguros como crees. Antes de repasar el patrón, necesitas entender qué es realmente un bail-in y por qué es diferente de todo lo que vino antes. En 2008, cuando los bancos quebraron, los gobiernos los rescataron. Dinero de los contribuyentes, dinero impreso, préstamos de emergencia. Las pérdidas de los bancos se transfirieron al público y la gente estaba furiosa. Demasiado grande para caer, se convirtió en demasiado grande para salvar. La reacción política fue enorme. Entonces, en 2010, los gobiernos en Estados Unidos y Europa aprobaron nuevas leyes. La razón oficial era prevenir futuros rescates. Los bancos deberían quebrar si hacían apuestas malas. No más rescates con dinero de los contribuyentes. Suena bien, ¿verdad? Pero aquí está la trampa. Cuando un banco quiebra, alguien tiene que asumir las pérdidas. Los accionistas pierden primero, obviamente, luego los tenedores de bonos. Pero si eso no es suficiente, si las pérdidas son mayores que el capital y los bonos combinados, ¿quién sigue? Los depositantes. Las personas que pensaban que su dinero estaba seguro en el banco. Eso es un bail-in. En lugar de que el gobierno rescate al banco con dinero de los contribuyentes, el banco se rescata a sí mismo tomando dinero de los depositantes. Tus ahorros se convierten en el capital del banco de la noche a la mañana, sin aviso, sin tu consentimiento. Es legal. Está en la ley y ya ha sucedido 3 veces. Empecemos con la primera vez que el mundo vio esto en acción. Chipre, marzo de 2013. Este es el plano. Chipre es una pequeña nación insular en el Mediterráneo, unos 1,2 millones de personas. Es parte de la Unión Europea y usa el euro, y en los 2000, Chipre se convirtió en un centro bancario. Oligarcas rusos, empresas europeas, individuos adinerados, todos estacionaron dinero en bancos chipriotas. ¿Por qué? Impuestos bajos, secreto bancario, acceso a la zona euro. Para 2012, el sector bancario en Chipre tenía activos iguales al 800% del PIB del país, 8 veces. Los 2 bancos más grandes, Bank of Cyprus y Laiki Bank, se habían vuelto demasiado grandes y habían hecho malas inversiones. Compraron bonos del gobierno griego, muchos de ellos. Los bonos griegos pagaban altas tasas de interés, 10-12%. Así que los bancos chipriotas cargaron. Pero cuando Grecia tuvo su crisis de deuda en 2010-2012, esos bonos colapsaron. Grecia reestructuró su deuda. Los tenedores de bonos sufrieron pérdidas del 50 al 70%.
Y los bancos chipriotas, que tenían miles de millones en bonos griegos, de repente eran insolventes. Habían perdido más que su capital. Estaban en bancarrota. Pero siguieron abiertos porque todos fingían que las pérdidas no eran reales. Valor de mercado. No si significa admitir la quiebra. Luego, a principios de 2013, la simulación terminó. Los bancos necesitaban un rescate, $10,000 millones para recapitalizar. Pero todo el PIB de Chipre era solo 18,000 millones. El gobierno no podía pagarlo. Entonces, Chipre acudió a la Unión Europea y al International Monetary Fund, FMI, en busca de ayuda. Y la Unión Europea dijo, sí, proporcionaremos fondos, pero con una condición. Ustedes tienen que hacer un bail-in a los depositantes. El 16 de marzo de 2013, los bancos en Chipre cerraron. Era sábado. Sin aviso. Los depositantes se despertaron encontrando los cajeros automáticos cerrados, las sucursales bloqueadas y un anuncio del gobierno. Un impuesto, lo llamaron. Una carga única de estabilidad sobre todos los depósitos bancarios. Los bancos reabrieron el 28 de marzo, casi 2 semanas después. Pero con controles de capital, no podías transferir dinero fuera de Chipre. Avancemos 2 años. Grecia, verano de 2015. Para 2015, Grecia estaba profundamente en su crisis de deuda. 5 años de austeridad, PIB bajó 25%, desempleo al 25%, y aún no podían pagar sus deudas. En junio de 2015, las negociaciones con la Unión Europea y el FMI se rompieron. Grecia estaba a punto de incumplir y los griegos sabían lo que venía. Habían visto Chipre. Si Grecia incumplía, los bancos colapsarían. Y si los bancos colapsaban, los depósitos serían confiscados. Así que los griegos empezaron a sacar dinero. En una semana, del 15 al 22 de junio, $8,000 millones salieron de bancos griegos. Comenzaron corridas bancarias. Los bancos estaban perdiendo efectivo. Y si continuaba, se quedarían sin él. El 28 de junio de 2015, el primer ministro griego apareció en televisión. Anunció un referéndum sobre el acuerdo de rescate y anunció que los bancos cerrarían al día siguiente. Durante una semana, dijo que los bancos cerrarían desde el 29 de junio. No reabrieron completamente durante 3 semanas, y cuando lo hicieron, los controles de capital estaban vigentes. Las restricciones fueron severas. Los griegos podían retirar $60 al día de cajeros automáticos. Eso era todo. $60 aproximadamente. 65 euros en ese momento. Si necesitabas comprar alimentos, pagar alquiler, comprar medicina, tenías $60 al día. Los pensionados que no tenían tarjeta de cajero podían retirar $120 por semana, una vez por semana, desde una sucursal. Imagina tener 75 años, esperar horas en fila bajo el calor de verano para obtener $120 para vivir una semana. Esa era la realidad. Las transferencias al extranjero estaban prohibidas. No podías pagar proveedores internacionales. Las empresas no podían importar bienes. No podías enviar dinero a familiares que vivían en el extranjero. La economía era solo en efectivo, y no había suficiente efectivo. Grecia no hizo un bail-in como Chipre. No confiscaron un porcentaje de depósitos, pero hicieron algo quizá peor. Atraparon el dinero, lo hicieron inutilizable. Si no puedes acceder a tus ahorros, si no puedes usar más de $60 al día, ¿realmente tienes ese dinero? En términos prácticos, ha sido confiscado. Puedes ver el número en tu cuenta, pero no lo puedes usar. Está atrapado. Los controles de capital duraron oficialmente hasta 2019, 4 años, y aun cuando se levantaron, los griegos aprendieron la lección. No confíes en los bancos. No mantengas tu dinero en bancos griegos. Hoy, los griegos guardan efectivo en casa bajo colchones, en cajas fuertes, o lo mueven al extranjero si pueden. Los depósitos bancarios en Grecia aún están por debajo de los niveles de 2009, 16 años después, porque una vez que la confianza se rompe, nunca se recupera completamente. La lección de Grecia. Incluso, sin un bail-in, los gobiernos pueden atrapar tu dinero con controles de capital, hacerlo inaccesible, hacerlo inútil en la práctica, y las restricciones pueden durar años.
Pero Chipre era pequeño, Grecia estaba en crisis. Quizá esto solo sucede en países débiles. El Líbano demostró que puede suceder incluso en naciones de ingresos medios con sistemas bancarios establecidos. Ahora, veamos el Líbano. Empezando en 2019, este caso sigue en curso y podría ser el peor de todos. Líbano fue llamado la Suiza del Medio Oriente durante décadas. El Líbano era un centro financiero. Los bancos libaneses eran considerados sólidos. La libra libanesa se había fijado al dólar estadounidense en 1.500 a 1 desde 1997, estable durante más de 20 años, y el sector bancario del Líbano era enorme. Los activos bancarios eran el 400% del PIB para 2019. Pero bajo la superficie, todo era un esquema Ponzi. El gobierno libanés tenía déficits enormes, 10-15% del PIB anualmente. Pedían prestado constantemente. Los bancos libaneses compraban los bonos del gobierno, pagando intereses del 8-12%. ¿De dónde obtenían los bancos el dinero para comprar bonos del gobierno? De los depositantes. Libaneses y extranjeros depositaban dólares en bancos libaneses porque las tasas de interés eran altas, y los bancos usaban esos dólares para comprar bonos del gobierno. Funcionó mientras llegaban nuevos depósitos, pero era un esquema Ponzi, usando nuevos depósitos para pagar intereses de depósitos antiguos y financiar al gobierno. En 2019, comenzó a romperse. El gobierno ya no podía pedir prestado más. Los prestamistas internacionales dejaron de prestar. Las reservas en moneda extranjera empezaron a caer, y los depositantes se pusieron nerviosos. En octubre de 2019 estallaron protestas. El gobierno anunció nuevos impuestos. La gente tomó las calles, y silenciosamente empezaron las corridas bancarias. Personas tratando de retirar dólares. Pero los bancos no tenían suficientes dólares porque los habían prestado al gobierno y el gobierno los había gastado. En noviembre de 2019, los bancos empezaron a limitar los retiros. Al principio de forma informal, luego oficialmente, podías retirar $1,000 por semana, luego $200 por semana, luego $100 por semana. A principios de 2020, muchos bancos permitían solo $50 a $100 por semana en efectivo. Pero aquí está la parte cruel. Tu estado de cuenta seguía mostrando tu saldo completo, y las restricciones siguen vigentes hoy, en 2025, 6 años después. Los bancos nunca devolvieron el dinero. El gobierno incumplió su deuda en 2020. La moneda está sin valor y los depositantes están atrapados. Algunos han presentado demandas. Algunos han asaltado bancos armados intentando sacar su propio dinero por la fuerza. Ha habido situaciones de rehenes, personas tan desesperadas que toman empleados de bancos como rehenes, exigiendo sus propios ahorros. En 2022, un hombre asaltó un banco con una pistola para retirar $5,000 de su propio dinero para pagar el tratamiento médico de su padre. Se convirtió en héroe popular porque todos en el Líbano están en la misma situación. La lección del Líbano. La banca moderna se basa en la confianza. Cuando la confianza se rompe, los bancos simplemente pueden negarte el acceso a tu dinero indefinidamente. El gobierno no te ayudará. Los tribunales no pueden ayudarte porque el dinero se ha ido. El banco no lo tiene. Lo ha prestado a un gobierno insolvente o lo ha perdido en malas inversiones, y tú solo eres un acreedor de una institución en quiebra. 3 países, 3 mecanismos distintos, pero el mismo resultado. Los depositantes perdieron acceso a su dinero. Chipre, bail-in directo, 47% confiscado y convertido en acciones sin valor. Grecia, controles de capital, dinero atrapado, solo $60 al día accesibles. Líbano, congelamiento informal, dinero visible en la cuenta pero imposible de retirar. En los 3 casos, personas que pensaban que su dinero estaba seguro en el banco estaban equivocadas. Y en los 3 casos fue legal, o al menos nadie fue procesado. Desglosamos el patrón porque es idéntico cada vez, y los Estados Unidos están mostrando cada señal de advertencia. Etapa 1. El sector bancario se vuelve demasiado grande. Chipre, 800% del PIB. Grecia,
300% del PIB. Líbano, 400% del PIB. Cuando el sector bancario es varias veces el tamaño de la economía, el gobierno no puede rescatarlo si falla. Matemáticamente es imposible. Y en Estados Unidos, los 6 bancos más grandes tienen activos combinados de más de 12 billones de dólares, eso es el 43% del PIB de Estados Unidos. Retenido por solo 6 instituciones. Si fallan simultáneamente, no hay rescate lo suficientemente grande. Etapa 2. Los bancos hacen apuestas arriesgadas. Chipre compró bonos griegos que colapsaron. Grecia prestó a un gobierno insolvente. Líbano hizo un esquema Ponzi con bonos del gobierno. Los bancos toman riesgos porque en tiempos buenos obtienen enormes ganancias y en tiempos malos esperan rescates. Riesgo moral. En Estados Unidos, los bancos tienen $500,000 millones en pérdidas no realizadas en sus carteras de bonos. Bienes raíces comerciales están colapsando. Silicon Valley Bank, Signature Bank y First Republic Bank ya fallaron en 2023. Esos fueron tiros de advertencia. Etapa 3. El desencadenante de la crisis expone los riesgos. Chipre, reestructuración de deuda griega. Grecia, default de deuda. Líbano, el gobierno se quedó sin moneda extranjera. Algo sucede que revela que las pérdidas del banco son reales y ya no pueden ocultarse. En Estados Unidos, el desencadenante podría ser una recesión, un colapso del mercado inmobiliario comercial, tasas de interés crecientes que hacen imposibles ocultar pérdidas en bonos, o una crisis geopolítica que provoque fuga del dólar. El desencadenante específico no importa, las vulnerabilidades ya están ahí. Etapa 4. Comienzan las corridas bancarias. Una vez que la gente ve el riesgo, tratan de sacar su dinero, y eso es racional. En un sistema de reserva fraccionaria, los bancos solo mantienen cerca del 10% de los depósitos como reservas. El resto lo prestan. Así que, si todo el mundo intenta retirar de una vez, el banco quiebra. En los 3 ejemplos, empezaron corridas bancarias o estuvieron a punto de empezar cuando los gobiernos actuaron. En Estados Unidos, vimos muchas corridas en 2023. Silicon Valley Bank experimentó $42,000 millones en retiradas en un día antes de que los reguladores lo cerraran. Etapa 5. Intervención del gobierno. El gobierno interviene para evitar el colapso total, pero la intervención tiene un coste, y ese coste lo pagan los depositantes. Chipre. Bail-in, depósitos confiscados. Grecia, controles de capital, dinero atrapado. Líbano, congelamiento informal, restricciones indefinidas. En Estados Unidos, ¿qué será? La ley ya permite bail-ins. La sección 206 de Dodd-Frank da autoridad a la Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC, para resolver bancos en quiebra, convirtiendo depósitos en acciones. Tu dinero en efectivo se queda atrapado en un banco que falla. La ley está vigente, simplemente aún no se ha usado. Etapa 6. Años de dolor económico. Incluso después de la crisis inmediata, el daño dura. Chipre tardó años en recuperarse. Grecia aún lidia con las secuelas. Líbano está en crisis humanitaria, porque una vez que las personas pierden sus ahorros, una vez que se destruye la confianza en los bancos, ya no vuelve completamente. La gente acumula efectivo. Las empresas no consiguen crédito. La inversión se detiene. La economía se estanca. Ese es el patrón. 6 etapas, y los Estados Unidos han completado las etapas 1 a 4. Estamos en la etapa 5. La próxima crisis bancaria se está formando ahora mismo. Veamos las vulnerabilidades específicas. Primero, pérdidas no realizadas en bancos regionales. Cuando la Reserva Federal elevó las tasas de interés de casi 0 a 5% en 2022-2023, los precios de los bonos colapsaron. Los bancos poseen billones en bonos, y esos bonos ahora valen mucho menos de lo que los bancos pagaron por ellos. Bajo las reglas contables, los bancos no tienen que reconocer esas pérdidas mientras mantengan los bonos hasta su vencimiento. Pero si los depositantes retiran dinero, los bancos tienen que vender bonos para obtener efectivo. Y cuando venden, realizan pérdidas, y las pérdidas
reducen el capital. Lo reducen lo suficiente y el banco es insolvente. Silicon Valley Bank falló de esta forma. Tenían 16,000 millones de dólares en pérdidas no realizadas. Cuando los depositantes retiraron, tuvieron que vender bonos, realizar las pérdidas y ¡boom!, quiebra. Hay docenas de bancos regionales en la misma posición. Segundo, bienes raíces comerciales. Edificios de oficinas hoy valen 40-50% menos que en 2019, debido al teletrabajo. Pero los bancos prestaron contravaloraciones de 2019. Hay 3 billones de dólares en préstamos de bienes raíces comerciales en bancos de Estados Unidos. Cuando esas propiedades se refinancian o venden a valores actuales, los bancos sufren pérdidas. New York Community Bank casi falló a principios de 2024 por su exposición al mercado inmobiliario comercial. No está sola. Tercero, el seguro de la FDIC es una ficción. La FDIC tiene cerca de 125,000 millones de dólares en su fondo de seguro. Los depósitos asegurados totales en Estados Unidos son unos 10 billones. Eso es 1.25% de cobertura. Si el 2% de los bancos fallan, el fondo se agota, y hay más de 18 billones de dólares en depósitos totales. La mayoría no está asegurada si tienes más de 250,000 dólares en un solo banco. Cualquier cosa por encima de ese límite no está cubierta. E incluso para montos inferiores a 250,000 dólares, si suficientes bancos fallan simultáneamente, la FDIC no tiene el dinero. Tendrían que pedir prestado al Tesoro o a la Reserva, lo que significa imprimir dinero, lo que significa inflación. O pierdes tus depósitos directamente o los pierdes mediante inflación. Escoge tu veneno. Cuarto, las corridas bancarias digitales son imparables. En los viejos tiempos, una corrida bancaria tomaba tiempo. Tenías que ir al banco, hacer fila. Había fricción. Hoy puedes retirar 50,000 dólares con una app en 30 segundos, transferirlo a otro banco o comprar Bitcoin. Silicon Valley Bank vio 42,000 millones de dólares retirados en un día. Eso es 25% de sus depósitos. Desaparecidos en 24 horas. Ningún banco puede sobrevivir eso. Y una vez que un banco falla, el pánico se propaga al instante vía redes sociales. Todos intentan retirar de bancos similares al mismo tiempo. Es el final del juego. Quinto, la ley del bail-in existe. Dodd-Frank es claro. En una crisis sistémica, la FDIC puede resolver bancos en quiebra mediante bail-ins. Entonces, ¿qué pasa después? Imaginemos el escenario. Es fines de 2025 o 2026. Una recesión golpea. El desempleo sube. Los incumplimientos corporativos comienzan. Los préstamos de bienes raíces comerciales empiezan a fallar. Un gran banco regional anuncia pérdidas masivas. Los depositantes entran en pánico. Comienzan a retirar. El banco falla. La FDIC lo toma. Pero la FDIC no puede cubrir todos los depósitos. Otros bancos con exposiciones similares ven corridas. 3 bancos más quiebran en una semana. El fondo de la FDIC está casi agotado. El mercado de valores cae 20%. Los mercados de crédito se congelan. El presidente declara una emergencia financiera. Durante el fin de semana se anuncian controles de capital. Límites de retiro. $300 al día de cajeros automáticos. Límites de transferencia. No puedes mover más de $10,000 sin aprobación. Se suspenden las transferencias al extranjero y la FDIC anuncia que los depósitos en bancos fallidos por encima de $250,000 serán convertidos en acciones. Bail-in. Tenías $500,000 en el banco, $250,000 están asegurados. Los otros $250,000 se convierten en acciones de un banco que quizá vale 20 centavos por dólar. 3 veces, 3 países, 3 momentos, cuando los depositantes aprendieron que su dinero en el banco no es realmente suyo. Es un préstamo no garantizado al banco. Y en una crisis, ese préstamo puede convertirse en acciones o quedar congelado indefinidamente. Chipre nos enseñó que los bail-ins son legales. Grecia nos enseñó que los controles de capital pueden durar años. El Líbano nos enseñó que los bancos
Pueden simplemente negarte el acceso a tu dinero, y no hay nada que puedas hacer. Y los Estados Unidos tienen el marco legal tanto para bail-ins como para controles de capital ya en marcha. Las vulnerabilidades son extremas. Las señales de advertencia están por todas partes. Y el patrón dice que está por venir. Quizá tengas 6 meses, quizá 1 año, quizá 2. Pero las matemáticas dicen que es inevitable. Entonces, ¿qué haces? Primero, entiende que los depósitos bancarios no son ahorros. Son préstamos al banco. Préstamos no garantizados. Si el banco quiebra, eres un acreedor, no un depositante. Y los acreedores asumen pérdidas. Segundo, no mantengas todo tu dinero en un solo banco. No mantengas más de $250,000 en una institución. Esparce el riesgo. Reduce los puntos únicos de fallo. Tercero, mantén algo de efectivo fuera del sistema bancario. Efectivo físico. Si hay controles de capital o bail-ins, el efectivo en mano es el único dinero al que tendrás acceso. Cuarto, considera activos duros. Bienes raíces, oro, cosas que existen fuera del sistema bancario y no pueden ser congeladas o sujetas a bail-in. Quinto, ten un plan. Sabe lo que harás si se anuncian controles, hacia dónde moverás dinero, qué comprarás. Porque una vez que empiece, no tendrás tiempo para averiguarlo. Y sexto, comprende que el gobierno no te protegerá. Protegerán el sistema. Protegerán los bancos. Y si eso significa tomar tu dinero, lo harán. Chipre, Grecia y el Líbano lo demostraron. La ley en Estados Unidos lo permite. Y cuando llegue la crisis, sucederá. 3 veces en 12 años, los gobiernos legalmente tomaron el dinero de los depositantes. Cada vez la gente creyó que estaba segura. Cada vez pensaron que no les pasaría a ellos. Cada vez estaban equivocados. El patrón es claro. La ley está vigente. Las vulnerabilidades son extremas. Y la historia nos ha mostrado exactamente qué sucede después. La única pregunta es si lo verás venir antes de que tu dinero quede atrapado. Si esto abrió tus ojos a lo que realmente se avecina, suscríbete. Porque cuando llegue la próxima crisis bancaria, cuando tu dinero quede congelado o sujeto a un bail-in, querrás entender qué pasó y por qué. Las respuestas no están escondidas en el futuro, están escritas en el pasado, y te mostraré dónde.